de trabajo presencial del empleador. Es esta, y hay una pregunta básica respecto del teletrabajo, es que si esto es un tipo especial de contratación laboral. Realmente no es un tipo de contratación sujeta a un régimen especial. Aquí prácticamente lo único que cambia en una relación de trabajo es el lugar de la prestación de los servicios. Entonces, lo cual también en la práctica nos lleva a una segunda pregunta. ¿El teletrabajo va a venir a desplazar a los trabajadores autónomos? Y la respuesta es que no, porque únicamente se incluye en el teletrabajo, tanto en la ley como de lo del Código de Trabajo, son aquellas personas que laboran a distancia y que mantienen una subordinación con la empresa. Esto es que yo voy a responder a las directrices que la empresa me da para yo realizar mis servicios. ¿Qué pasa con aquellos trabajadores autónomos? No van a ser absorbidos por la ley de teletrabajo. Para ponerles un ejemplo, para que todo esto sea un poco más palpable. Una persona, un diseñador gráfico que una empresa contrata y esta persona desarrolla sus servicios desde su casa. Él va a ser teletrabajador en la medida que yo como empleador le puedo imponer las condiciones bajo las cuales él va a prestar el servicio. Si me va a prestar el servicio bajo una jornada y tiene que responder a un jefe y yo le doy absolutamente toda la línea gráfica en la que tiene que trabajar y le pido que única y exclusivamente va a trabajar para mí, esa persona es un teletrabajador. Pero si por el contrario es un diseñador gráfico que yo le hago solicitudes de productos y él nada más me los entrega y a mí como patrono no me importa si efectivamente él es diseñador gráfico y presta sus servicios para 2, 3, 5, 10, 20 empresas, esa persona es un trabajador autónomo. Y con la ley de teletrabajo no va a cambiar absolutamente en nada su condición de trabajador autónomo. Solamente aquellas personas que están bajo la subordinación de un patrono o de una empresa son aquellos a los que podemos incluir en el teletrabajo. El teletrabajo se pensó en establecer una ley más que todo para hacer reglas claras, porque el teletrabajo ya se podía implementar con la normativa del Código de Trabajo actual, solo que habían 3 aspectos clave que era necesario aclararlo por temas de alguna inspección del Ministerio de Trabajo. El primero son las jornadas. Había que determinar si los teletrabajadores iban a devengar o no iban a devengar horas extra, iban a estar amarrados a una jornada de trabajo. Entonces, así con la normativa del Código de Trabajo, eso estaba como un poquito en el aire, entonces había que determinarlo en una ley especial, una modificación al código. En este caso se optó por hacer una ley especial. Otro tema era cómo se iba a comenzar o cómo iba a iniciar la relación de teletrabajo, y otro punto importante es la seguridad y salud ocupacional. De todos estos puntos, los primeros 2 digamos que quedaron plenamente satisfechos. El tema de seguridad y salud ocupacional quedó un poquito en la nebulosa. Si bien es cierto, sí se establece que se va a contar o debe incluirse a los teletrabajadores dentro de los programas de seguridad y salud ocupacional, no se establece más. Entonces habrá que ver el reglamento de esta ley en qué sentido va. Como les decía al inicio, una de las cosas importantes por las cuales era necesario establecer reglas claras es por el tipo de teletrabajo que se está prestando o las modalidades. Ya la ley del teletrabajo estableció que existen varias modalidades, unas que son complementarias. Primero, por el lugar de prestación de los servicios, el teletrabajador puede ser autónomo, móvil o suplementario. El trabajador autónomo es aquel que presta sus servicios de manera remota en un lugar
previamente acordado con el empleador. Digo en un lugar previamente acordado con el empleador porque esto no se circunscribe al domicilio del teletrabajador. Puede ser otro lugar que de común acuerdo se haya establecido, pero siempre el trabajador autónomo debe decir a dónde va a estar trabajando. Los trabajadores móviles son aquellos que no tienen un lugar específico. O sea, es decir, un día pueden estar trabajando desde su casa, otro día puede estar trabajando desde una cafetería, otro día puede estar trabajando desde una playa del lago de Coatepeque, donde sea. Aquí no hay ningún problema, el prestador de servicio puede hacerlo en cualquier lugar. Y están los teletrabajadores suplementarios, que realmente no sé por qué le pusieron ese calificativo de suplementario, porque pudiera llamarse fácilmente como teletrabajadores parciales o a tiempo parcial, o de alguna otra forma, porque los teletrabajadores suplementarios simple y sencillamente son aquellos que parcialmente laboran de forma remota, parcialmente de forma presencial. En el contrato de teletrabajo o en la adenda, que ya más adelante lo vamos a ver, se tiene que establecer la forma, los días en las que el trabajador suplementario va a presentarse a trabajar al centro de trabajo. Y también, o sea, un trabajador suplementario puede ser cuando esté prestando sus servicios de forma remota, también puede ser autónomo o móvil. O sea, eso hay que especificarlo claramente en el contrato. Y en atención al horario o la jornada, el teletrabajador puede ser un teletrabajador conectado o un teletrabajador desconectado. El teletrabajador conectado es aquel que tiene una jornada y un horario establecido para prestar sus servicios. Y yo como patrón no puedo verificar y exigir que la persona esté conectada a determinadas horas. Mientras que el trabajo desconectado no existe horario ni jornada. Únicamente yo le entrego trabajo y es potestad del trabajador, o mejor dicho, es liberalidad del trabajador, el momento del día en el cual él efectivamente presta su servicio. Hay personas que dicen que son mucho más eficientes trabajando en la noche o la madrugada, que todo está callado, no hay interrupciones de teléfono, y perfectamente un trabajador desconectado puede elaborar mayormente en horas de la noche o de la madrugada y conectarse un par de horas para alguna reunión o algo así durante el día. El trabajador desconectado no está sujeto a jornadas específicas de trabajo. ¿Cómo inicia una relación de teletrabajo? Y este fue un tema un poco álgido de discusión en la Asamblea Legislativa, porque si es tema de que una empresa puede solicitar, o mejor dicho, puede imponer el teletrabajo en la empresa, y lo aprobado por la Asamblea Legislativa es que no. Para que inicie un teletrabajo debe de ser completamente de forma voluntaria. O sea, es decir, tanto el empleador como el trabajador tienen que convenir en la realización de los servicios de forma remota, ya sea tanto el inicio de la relación laboral o una modificación de una relación laboral preexistente. De la misma forma, tanto el establecimiento así como la modificación o la terminación del teletrabajo debe de ser completamente voluntaria. Hay un aforismo jurídico que dice que las cosas se deshacen y se modifican de la misma manera en que se hacen. Pues acá los legisladores lo aplicaron de la misma manera. Así que debe ser 100% voluntario tanto el establecimiento como la modificación o la terminación del teletrabajo. El teletrabajo, como ya les mencioné, puede iniciar desde dos momentos: comenzando una relación laboral de cero, o que exista un acuerdo de teletrabajo en una relación tradicional. Cuando ya exista una relación de trabajo tradicional preexistente, debe de hacerse una adenda al contrato de teletrabajo. Cuando tenemos un contrato de teletrabajo de forma originaria o primigenia, es decir, desde el inicio, tanto el trabajador como el empleador pactamos en una relación de teletrabajo,
debemos de cumplir con todos los requisitos del artículo 23 del Código de Trabajo, que ahí pone toda una lista de requisitos que debe cumplir. El contrato, como las generales de los trabajadores, el tiempo por el cual se celebra, el tipo de trabajo, el lugar de prestación de los servicios, las herramientas, los dependientes, etcétera. Y en este momento es que tenemos que determinar qué tipo de trabajador es, si es un trabajador autónomo, suplementario, todas las condiciones hay que establecer en ese documento. Sí. Bastante bajo. ¿Será que podría hablar un poquito más alto, por favor? Ok. ¿Así está mejor? Mejor, gracias. Ok. Bueno, también hacemos la salvedad que en el contenido del contrato de trabajo, además de lo general establecido en el artículo 23, deben establecerse, y esto más que todo por términos prácticos que de requisito esencial, aunque la ley sí lo establece como un requisito esencial, pero es necesario para el bien llevar o el bien convivir en una relación de teletrabajo. Y esto es las condiciones en las cuales se van a ejecutar las labores, las obligaciones, los derechos y responsabilidades que deben de asumir cada parte. Entonces, si nosotros estamos bajo el entendido que únicamente con el acuerdo de las partes es que se va a iniciar o modificar una relación de teletrabajo, nosotros tenemos que dejar establecido bien claramente desde el inicio de la relación cuáles son las labores que se ejecutarán y la manera en cómo se van a ejecutar. Si nosotros requerimos que los trabajadores presenten entregables, informes cada cuánto tiempo, si va a ser conectado o desconectado, aún los trabajadores desconectados podemos pedirles que se conecten para ciertas reuniones eventuales o ocasionales, y eso no va a modificar en nada. Mejor dicho, no debería modificar en nada su estatus de trabajador desconectado, pero todo eso debemos de dejarlo sumamente claro en los contratos de trabajo, porque nosotros pensemos en que no vamos a poder exigir nada más allá de lo que nosotros establezcamos en ese contrato. Las obligaciones y derechos generales de los trabajadores, más que todo para que ellos tengan conocimiento, y las responsabilidades que deben de asumir cada parte. En las responsabilidades esencialmente uno de los puntos principales es el tema de los equipos de trabajo. Este fue otro tema bastante álgido en la Asamblea Legislativa al momento de aprobar la ley de teletrabajo, y habían dos posiciones distintas, una que decía que todo el equipo y las conexiones y todo debe ser pagado por el empleador, y otra posición era que los trabajadores podían brindar parte de las herramientas. Eso ya lo vamos a tocar en un punto separado más adelante, pero en el contrato de teletrabajo debe especificarse claramente quién entrega qué y en la forma que lo hace. Si el trabajador, si la empresa va a entregar equipo informático, va a entregar licencias de software o se va a hacer cargo de algún tipo de conexión especial, debe establecerse en el contrato de teletrabajo. Cuando se trata de que ya ha existido una relación de trabajo y estamos pensando en iniciar una relación de teletrabajo, ya sea de forma completa o suplementaria, hay que hacer una adenda al contrato de trabajo, o sea, hay que otorgar la modificación por escrito. Eso está específico en la ley reguladora de teletrabajo, y también ya lo decía el Código de Trabajo en el artículo 18, que dice que los contratos deben de constar por escrito, así como su modificación y prórroga. Entonces, si nosotros vamos a modificar cualquier tipo de condiciones, y aquí no solo estamos hablando del teletrabajo, si nosotros vamos a modificar las condiciones de los trabajadores, debe hacerse una modificación por escrito del contrato de trabajo. Si en ese sentido, si es una prestación de trabajo de manera 100% presencial y vamos a pasar a una prestación de trabajo parcial o total en teletrabajo, se tiene que hacer sí o sí una modificación o una adenda al contrato de trabajo original.
Ya la ley reguladora del teletrabajo estableció ciertos elementos que deben constar expresamente en la adenda del contrato. Y estos son la dirección o lugar de prestación de los servicios, que si se trata de un trabajador móvil, se debe establecer que el trabajador, el teletrabajador, por ser un trabajador móvil, no establece una dirección específica para la prestación de servicios. Hay que establecer las principales tareas a realizar, la especificación de las herramientas necesarias y quién las proporcionará. Y es el cuarto, los mecanismos de evaluación. Eso es sumamente importante que queden claros tanto para la empresa como para el trabajador desde un inicio. Porque imagínense, si el contrato de teletrabajo inicia, se modifica o termina solamente de común acuerdo, si una persona no está funcionando en teletrabajo, yo tengo que tener las herramientas para darle por terminado su contrato de trabajo sin responsabilidad para la empresa si él no está cumpliendo. Porque como empresa yo no lo puedo obligar o no le puedo decir, mira, tú como teletrabajador no me está funcionando, no me está rindiendo lo que me tienes que rendir, por lo tanto te vienes de regreso. Esa posibilidad se solicitó como empresa privada, pero la Asamblea Legislativa dijo que no, que todo debía ser de común acuerdo. Por lo tanto, los mecanismos de evaluación son esenciales para la empresa privada, porque ahí es donde se va a dejar claro y específico cuál va a ser la vara con la cual yo voy a medir el desempeño de mis trabajadores a distancia. Y en esa medida pudiera llegar a promover un juicio de terminación de contrato si yo le he pedido al teletrabajador que regrese, que no esté rindiendo y él se niega a regresar. En ese caso yo no lo podría obligar a regresar, pero si no está funcionando, sí le puedo dar por terminado contrato sin responsabilidad para la empresa de conformidad de alguno de las causales establecidas en el artículo 50 del Código de Trabajo. Asimismo, también debemos de especificar las condiciones de seguridad de la información. Esto porque los trabajadores a distancia, muchos en su caso que van a ser más que todo trabajadores administrativos, los que puedan prestar sus servicios en esta modalidad, tenemos que darles reglas claras de seguridad de la información que ellos tienen acceso de forma remota, porque de alguna manera por medio de alguna plataforma informática vamos a tener que darle acceso a información o insumos para que ellos puedan prestar los servicios. Así que como empresa debemos establecer las políticas bajo las cuales ellos van a manejar esa información. Y no solo la información de la empresa, también como nosotros vamos a manejar la información privada o de seguimiento que nosotros podamos tener para verificar el cumplimiento de las condiciones contractuales. Porque de alguna manera como empresa yo tengo que verificar si es un trabajador conectado, yo puedo verificar ya sea con el historial de ingreso a un determinado sistema, ya sea solicitando al trabajador que habilite su cámara para ver si está, o sea, todo eso es información personal, o de qué manera la empresa va a tener acceso a información personal del trabajador para verificar si efectivamente está prestando los servicios. Todas estas condiciones tienen que quedar claras en la adenda al contrato para iniciar una relación de teletrabajo. Licenciado, sí. Fíjese que haciendo varias anotaciones de que escuchan bien bajo el audio, entonces no sé si podemos hacer un esfuerzo un poco mayor para hablar más fuerte. Ok, bueno, ahorita me he acercado el micrófono lo más que puedo. Ajá. Entonces, ¿se escucha mejor hoy? Sí, licenciado, gracias. Ya se escucha mejor, ok, alegre. Ok, lo que respecta a las obligaciones de los empleadores, la primera obligación, claro está,
es pagar a sus trabajadores el salario convenido en el tiempo, lugar y forma establecido. Aunque pareciera un poco como redundante el que se establezca este tipo de obligación para el teletrabajador, o sea, considerando que es un trabajo normal y común y corriente y que es una prestación y obligación básica para el empleador, el legislador en la Ley de Regulación de Teletrabajo expuso algunas causas o, digamos, inconvenientes que pueden surgir y que esto no va a implicar que el trabajador deje de devengar un salario. Y esto es, cuando el trabajador no recibe herramientas o los programas necesarios para realizar sus labores o no se le delegue trabajo o insumos. Segundo, cuando el equipo proporcionado por el empleador se dañe por causas ajenas al trabajador y éste lo haya reportado en un plazo no mayor a 4 horas. Y tercero, cuando los sistemas operativos o tecnológicos proporcionados por el empleador no permitan al trabajador realizar sus funciones y esta situación sea debidamente reportada en un plazo no mayor de 4 horas. O sea, aquí estamos ante casos de una imposibilidad manifiesta de que el teletrabajador preste sus servicios, pero que no son imputables a él. Entonces, en estos casos, aunque el trabajador no pueda por un día, 2 días, prestar sus servicios de forma remota, el empleador está obligado a pagar esos salarios. Pero en esos casos establecidos, cualquier otro caso, que el trabajador por negligencia haya dañado el equipo o no lo haya reportado, pues en ese caso sí se puede ver como salarios no devengados por causa imputable al mismo trabajador. También dentro de las obligaciones expresas que se dejaron en la Ley Reguladora de Teletrabajo es que es el empleador el encargado de proveer los equipos, conexiones, herramientas, programas, aplicaciones necesarias para la ejecución de las labores. En esta disposición se agregó que debe ser de conformidad con el artículo 29 del Código de Trabajo. En este se establecen también las obligaciones de los empleadores, solo que respecto de las herramientas en el numeral 3 dice que estas pueden ser convenidas, que se entreguen también por el trabajador o que estas sean provistas por el trabajador. Si el trabajador proporciona voluntariamente equipo, esta deberá ser compensado por su depreciación y el legislador puso de conformidad a la legislación vigente. En el Código de Trabajo no hay ninguna regla o norma que establezca la forma de cómo una empresa va a compensar por la depreciación de las herramientas proporcionadas por un trabajador. Esto debería ser visto desde la parte de auditoría y contabilidad de la empresa, de qué forma se puede contabilizar y hacer los pagos de esta depreciación, porque aquí ya entraríamos en un tema tributario que todavía no está plenamente definido, porque no se sabe por el momento si esta depreciación de bienes que estaría pagando una empresa puede ser deducido o no de impuestos. Ahí solo sabrá más un tributarista, y también las personas que se encargan de contabilidad deberían de ver de qué manera se registra esta depreciación en los balances y en la contabilidad de la empresa. Por el momento, si un trabajador proporciona el equipo, debe ser compensado por la depreciación. También esta misma disposición establece que los costos del funcionamiento de las herramientas necesarias para la operatividad del teletrabajo son responsabilidad del patrón. Aquí este es bastante general y ambiguo. En el caso, por ejemplo, de Costa Rica, ellos ya tienen una ley de teletrabajo y un reglamento de teletrabajo, y en los costos de funcionamiento ellos dispusieron, por ejemplo, en el pago de la energía eléctrica para compensar los costos del funcionamiento, es que se saca un promedio de los últimos
3 meses de los recibos de energía, y ya cuando el teletrabajador está plenamente ejerciendo sus funciones de forma remota en el domicilio de su casa, pues se saca del promedio anterior todo lo que sea en exceso de ese promedio de los 3 meses anteriores. El empleador, debe cubrirlo, debe pagarlo, pero no se dice nada si el trabajador, por ejemplo, provee su propia red doméstica de conexión. Esto no es un costo adicional, no es un costo de funcionamiento que pueda verse en esto. Este artículo quedó bastante amplio, sujeto bastante a interpretación de un inspector de trabajo si llega a verificar las condiciones o el cumplimiento de las obligaciones establecidas para los empleadores. Pero en teoría, si no habría un costo adicional, no existiría una razón por la cual la empresa debe de cubrir esos costos. Pero sí debe cubrir con los costos, por ejemplo, de mantenimiento de las computadoras, licencias, conexiones y todo lo demás. Las 4 siguientes obligaciones se establecieron de forma general y hasta un poco repetitivas a lo que ya está en el Código de Trabajo, pero sí plantearon dejarlas más que todo por claridad. Primero es el tema de las licencias. Como son trabajadores efectivamente de la empresa, esta debe otorgar las licencias de la misma manera como se las otorga a sus trabajadores presenciales. Es decir, si yo tengo un ascendiente o un descendiente, llámese padres, abuelos, hijos, nietos, o mi cónyuge o compañera de vida que está enferma gravemente o ha muerto, yo puedo pedir una licencia a mi empleador para atender esa necesidad imperiosa. Los que tienen en sus empresas licencias por matrimonio pueden pedirla perfectamente de la misma manera como lo haría cualquier trabajador presencial. Otra de las obligaciones es coordinar la forma de restablecer la prestación de los servicios ante una interrupción o un fallo de las tecnologías de la información. Yo creo que esto es básico. Si están prestando servicio para ir a mis órdenes y se interrumpen los medios o se daña el equipo, pues si yo lo he provisto y yo soy el obligado a mantener esas conexiones y ese equipo, pues empezar a repararlo lo más pronto posible para que vuelva a su pleno funcionamiento una relación de teletrabajo. Asimismo, también se debe capacitar a las personas para el manejo de los equipos y programas para la prestación de servicios. Esto con el objetivo de que no pueda alegarse por parte de los trabajadores que no conocen o alegar ineficiencia por el desconocimiento del manejo de los equipos y los programas que yo le he provisto para que comiencen o para que presten sus servicios de forma remota. Asimismo, se deben establecer las políticas sobre las condiciones de teletrabajo, las cuales deben de ser de conocimiento previo de los trabajadores. Esto es decir, cómo va a operar en sí mismo el teletrabajo en todo. Hola, perdón que se me fue la conexión por un momento. Les decía, se deben de establecer las políticas sobre las condiciones de teletrabajo. Cada empresa debe hacer una política, cómo va a manejar las relaciones de teletrabajo, y esto debe ser de conocimiento previo de los trabajadores. Ahora vamos a las obligaciones de los teletrabajadores. Primero es desempeñar el trabajo conveniente, indudablemente. La segunda de las obligaciones es informar inmediatamente cualquier suceso que interrumpa la prestación de los servicios. También deben mantenerse a disposición durante la jornada de trabajo en el horario acordado. Esto únicamente opera o aplica para aquellos trabajadores conectados, porque son los únicos que están en la obligación
de permanecer a disposición del patrono durante una jornada o un horario específico. Los trabajadores desconectados no lo tienen y por lo tanto esta sería una obligación que no les aplica. Asimismo, se deben conservar en buen estado los equipos, herramientas y programas proveídos por el empleador para la prestación de los servicios. Se debe guardar el secreto de toda la documentación y antecedentes que proporcione el empleador. Aquí es bien importante las políticas de cómo es el manejo del teletrabajo, porque ahí se tiene que incluir absolutamente todo, hasta la forma de cómo se va a manejar la información, los ingresos a las plataformas informáticas, y toda esa información y documentación debe guardarse estrictamente secreto. Asimismo, otra obligación es no utilizar o no permitir que otros utilicen las herramientas, conexiones, programas, insumos, etc. Esto se dejó así de claro por el tema de que las personas están desarrollando sus funciones desde, la mayoría serían desde sus casas. Entonces había o existe el temor por parte de los empleadores que sus equipos o sus herramientas no sean utilizados solo por sus trabajadores, sino que sean utilizados por los hijos de los trabajadores para hacer tareas universitarias, para un montón de cuestiones que no son absolutamente nada relacionadas con la prestación del servicio y con los riesgos que esto conlleva, porque una computadora o un equipo en manos de un niño pequeño o un adolescente puede generar averías e interrupción del servicio, ¿verdad? Del teletrabajo como tal. Asimismo, cuando el equipo haya sido proporcionado por el empleador, el trabajador deberá facilitarlo cuando sea requerido para realizar todas las auditorías, actualizaciones y mantenimiento que sean necesarios. Aquí el equipo proporcionado es del empleador y él en cualquier momento lo puede pedir. Aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis en cuanto a las herramientas de trabajo y la información personal que pueda tener un empleado en los equipos. Es necesario que en las empresas, no solo para el teletrabajo, sino que de forma generalizada, se establezcan políticas de información que se pueden contener dentro de los equipos. Es común que en las empresas las personas en sus computadoras tengan fotos, correos personales y datos personales que no deberían ser de conocimiento del empleador, pero son equipos proporcionados por el empleador. Así que es sumamente importante que las empresas hagan de conocimiento de todas las personas cuáles son los usos que deben darle a sus equipos y que la información contenida en los equipos es propiedad de la empresa. Que se abstengan de tener información personal en los equipos de la empresa. Y esto va más que todo con este último punto, porque una empresa perfectamente puede requerir el equipo y sencillamente cambiarlo mientras está haciendo mantenimiento o una auditoría. Inclusive una empresa pudiera tener la potestad bajo ciertos parámetros de tomar el equipo y ver el historial de navegación, por ejemplo, dentro de la jornada de trabajo, cuando se hayan establecido jornadas de trabajo. Pero todo debe ser bajo las políticas y lineamientos previamente establecidos por la empresa. Este es uno de los puntos más importantes y a los que la empresa debe tomarle más tiempo y más dedicación en determinar el tema de la información, tanto personal como información misma de la empresa, y los medios por los cuales la empresa va a verificar que todo se esté cumpliendo. Si bien es cierto, al inicio dijimos que la relación de trabajo, de teletrabajo, únicamente puede modificarse por el acuerdo de las partes,
se estableció una excepción, la Ley de Regulación del Teletrabajo, y es que cuando ha existido un contrato previo, un contrato laboral tradicional, y se opta por una relación de teletrabajo, ya sea autónomo, móvil o suplementario, el trabajador cuenta con 30 días para pedir que se le regrese a su trabajo presencial. Esto fue pensando, imagino yo, que en algunos casos en que los trabajadores ya cuando están efectivamente prestando sus servicios de forma remota, han descubierto de que no es una modalidad que a ellos les venga bien por distintas razones, porque no son igual de productivos en la casa, porque hay muchas distracciones, porque tienen hijos pequeños y no los dejan concentrarse. Entonces, en estos casos, los trabajadores sí pueden exigir a la empresa regresar a una modalidad presencial. Esto solamente aplica a aquellos contratos que son modificaciones a condiciones preexistentes. Cuando son teletrabajadores nativos o originarios, si les queremos llamar así, o sea, aquellas personas que desde un inicio han sido contratadas para teletrabajar, esto no puede ser solicitado. Si un teletrabajador se contrata de un inicio como teletrabajador, debe permanecer como tal y no puede pedir el ingreso a la empresa como trabajador presencial. Ya como generalidades, todos los teletrabajadores tienen los mismos derechos individuales y colectivos que los trabajadores presenciales. O sea, esto es que los trabajadores tienen derecho a la seguridad social y previsional. En otras palabras, al pago de seguro social y AFP. ¿Por qué? Porque son trabajadores de la empresa, están subordinados para hallar las órdenes de la empresa. Y como tal, se deben de cumplir con las prestaciones de seguridad. De ahí todas las prestaciones de ley, vacaciones, aguinaldo, bonificaciones especiales si existen, todas las prestaciones que la empresa tenga para sus trabajadores presenciales también les aplica a los teletrabajadores. Y también tienen derecho a seguridad e higiene ocupacional. Este tema se dejó bastante abierto y bastante interpretación porque no se establecen límites o no se delimitan las fronteras en cuanto a qué es responsabilidad del empleador y qué es responsabilidad de la empresa en seguridad y salud ocupacional cuando alguien presta sus servicios desde su domicilio. O sea, ¿qué le pudiera ser imputable al patrono en temas de seguridad y salud ocupacional? Esto definitivamente va a ser un tema del reglamento de esta ley, pero por el momento, mientras no se cuente con el reglamento, con lo menos que se debe tener de seguridad y salud ocupacional es considerar el tipo de trabajo de las personas e incluirlos en los programas de prevención de riesgo en los lugares de trabajo. Si es un trabajador administrativo sujeto a estrés o una persona que pasa sentada mucho tiempo, hay que abordar el tema de seguridad e higiene ocupacional casi como los que están en la empresa. O sea, si la empresa tiene campañas, por ejemplo, para que cada cierto tiempo los trabajadores administrativos que pasan mucho tiempo sentados, cada cierto tiempo se tienen que levantar, hacer estiramientos y todo eso, también eso debe de buscarse la manera de trasladarlo al teletrabajador. Programas de salud, programas de prevención de riesgos psicosociales, prevención de VIH, prevención de alcoholismo, drogadicción, etc. Los teletrabajadores tienen derecho a acceder y a ser contemplados en los programas de prevención de riesgos de la empresa. Eventualmente vamos a ver el desarrollo de cuáles son las limitantes respecto de los espacios físicos en los cuales se prestan los servicios, pero por el momento ha quedado de manera general de que deben respetarse el derecho a la seguridad y a la higiene ocupacional por parte de los teletrabajadores.
Y como último, todo lo no previsto en la ley, nos vamos a la interpretación por las normas generales, que serían el Código de Trabajo. Digamos que hasta este punto llega la parte de teletrabajo en los centros privados, el teletrabajo de los privados. También en la misma ley hay un apartado para teletrabajo en los servidores públicos. Esto no lo vamos a tocar este día porque la Cámara de Comercio se debe a sus socios que son eminentemente privados, así que en ese contexto nos vamos a mantener. Ahorita sí, en la ley reguladora de teletrabajo se incluyó por todo este tema de la emergencia nacional en el cual nos encontramos, y se vio digamos que en algún momento la necesidad de comenzar a implementar teletrabajo aún sin tener un contrato o una adenda. Sí se dejó un artículo al final de esta ley en el que establecía que en los casos de emergencia nacional no se va a aplicar lo establecido en el artículo 7 de la ley, que esto es la firma del contrato o la adenda. El resto de elementos sí son de obligatorio cumplimiento. O sea, ahorita no nos van a exigir que nosotros tengamos el documento con el cual comprobamos de que la persona se ha ido a teletrabajar. Ahorita bastaría con que la persona está en su domicilio, está trabajando. ¿Qué implica esto? Que las empresas debemos de comenzar a trabajar en las políticas, en las normativas de seguridad, en todo lo relacionado con el teletrabajo, cómo los teletrabajadores van a prestar efectivamente sus servicios, hacerlos de conocimiento de los trabajadores y que de alguna forma lo acepten. O sea, que enviárselas por correo y solicitarles que escriban de regreso como enterados y de acuerdo con las políticas, porque tampoco nosotros podemos hacer políticas o venir a exigir cosas que los trabajadores no tengan conocimiento que les son exigibles o que les son aplicables. Entonces ahorita vamos a abrir la presentación para preguntas y respuestas. Yo sé que van a surgir muchas preguntas y espero poder contestarlas de una forma satisfactoria para todos. Sí, licenciado, tenemos, muchísimas gracias por toda su ponencia. Tenemos 61 preguntas que vienen de ambas vías, tanto de nuestra presentación aquí por Zoom como también por Facebook Live. La primera consulta que tenemos dice, si el teletrabajo, al ser una modalidad flexible, tiene contempladas las garantías de seguridad social y si se puede considerar como la puerta a una modalidad de empleo que no te amarra a un único empleador. Sí, en efecto, como ya lo mencionamos, la seguridad social sí es una obligación dentro del contrato de teletrabajo y no abre la puerta para que se puedan tener como múltiples trabajos. Estamos hablando de que el teletrabajo únicamente aplica para aquellas personas que están bajo una relación de subordinación con una empresa. O sea, los trabajadores autónomos no entrarían en una relación de teletrabajo. Ellos continúan con su plena autonomía, con contrato y prestaciones de servicios profesionales para las diferentes personas a las que ellos les sirven. No implicaría una apertura para ese tipo de servicio. Ok. Luego nos consultan, si la implementación del teletrabajo es voluntaria, ¿podrá el empleador obligar a realizar mis actividades por medio del teletrabajo, aún así si yo no estoy de acuerdo? En estos momentos es un tema, digamos que bastante delicado. En situaciones normales y usuales, sí podemos decir que un empresario o un empleador no puede obligar a una persona a teletrabajar. Pero ahorita nos estamos viendo en una situación que debemos guardar
o estamos en resguardo domiciliar. Entonces estamos en nuestras casas y yo creo que es obligación de todos el ayudar a que la economía siga funcionando, a que las empresas sigan prestando sus servicios en cierta manera. Y en lo personal, a mí no me preguntaron si yo quería trabajar o no quería teletrabajar hoy que estoy en mi casa, pero efectivamente lo estoy haciendo por el bien de la empresa, por el bien de nuestros clientes. Entonces, o sea, ahorita no es un tema de que si me pueden obligar, no me pueden obligar, sino que estamos ante una situación de solidaridad en la cual todos debemos de contribuir. Ahorita estamos en una situación excepcional y ahorita no es que va a mediar un contrato de teletrabajo con todas las garantías y obligaciones. Estamos desde nuestras casas y si estamos en la capacidad de continuar prestando nuestros servicios, deberíamos hacerlo, porque de esa manera es que vamos a salir mejor parados de esta emergencia nacional. Porque si simple y sencillamente yo digo, bueno, yo no tengo un acuerdo de teletrabajo, yo no quiero teletrabajar, o sea, hay que ver a la empresa que hace. Si todos nos ponemos en ese plan en las empresas, o sea, definitivamente vamos a llevar a la ruina económica al país. O sea, cada quien tiene que hacer lo que le corresponde para que esto salga adelante. O sea, ya eso excede un tema meramente legal. Ya en situaciones ordinarias es algo totalmente distinto. Si estamos en una situación ordinaria, un empleador no me puede obligar a teletrabajar. Pero ahorita estamos en situaciones extraordinarias y voy a instar a todas las personas a que si pueden teletrabajar, que lo hagan. Ya después, en tiempos normales, sí debe de haber un acuerdo y si no hay acuerdo, no nos pueden obligar a teletrabajar. Ok, la siguiente pregunta es decir, si es voluntaria, según las condiciones que nos encontramos, el empleado puede negarse y aún así seguimos siendo responsables de su pago. Me repite la pregunta, por favor, no la entendí mucho. Es que si sabiendo las condiciones en las que estamos actualmente, si el empleado se niega a teletrabajar, igual el empleador tiene el deber de pagarle. Ese es un tema, digamos que bastante espinoso, por la situación en la que nos encontramos actualmente. Y aquí se encuentran contrapuestos varios temas. Primero, si la empresa está obligada a pagarle a los trabajadores que efectivamente no están prestando su servicio. El gobierno tiene una posición clara que sí se deben pagar los servicios. Desde mi posición legal, yo le pudiera decir que no necesariamente es obligación pagar. La empresa tiene distintas posibilidades que le franquea el Código de Trabajo, que no está derogado y no se le ha quitado ninguna facultad o ninguna disposición al Código de Trabajo por las cuales un empleador pudiera dejar de pagar salario. No voy a entrar en cuáles son esas posibilidades, porque eso debería de hacerse un estudio caso por caso de cada empresa, de las condiciones en que cada empresa se encuentra, para ver el tema del pago de salarios en esta época. En la siguiente pregunta diría, ¿se puede tener una modalidad mixta, por ejemplo, algunos días en casa y otros en oficina para llevar documentos o informes? Sí, perfectamente, y es más, esa es una de las modalidades, como ya lo mencionábamos, está el trabajador autónomo, el móvil y el suplementario. El suplementario es aquella persona que durante algunos días está de forma remota y otros días de forma presencial. Por eso no hay ningún problema y ya es una forma aprobada, digamos, en la ley de regulación de teletrabajo cuando entre en vigencia, pero sí está contemplado y sí es posible. La siguiente pregunta es, entonces el teletrabajo no es funcional si no hay una adenda en el contrato de trabajo, y para los que no manejan contrato.
Lo que pasa es que no es que sea funcional. Funcional sí es una relación de teletrabajo. Lo que sí se exige es un requisito formal, y es que el contrato de teletrabajo o la modificación a una relación de trabajo preexistente sea por escrito. O sea, funcional va a ser. Y el hecho de que no hayamos firmado un contrato de trabajo tradicional en un inicio, y ya llevamos 2, 3, 4, 5 años como trabajadores de una empresa, eso no obsta que en un momento dado nosotros podamos firmar una adenda a las condiciones que ya efectivamente se estaban dando. Digamos que lo ideal es que todas las personas, cuando inicien su relación de trabajo, firmen un contrato. Pero si no lo firman, eso no implica que no exista una relación de trabajo entre patrón y trabajador. Ok, la siguiente pregunta tiene relación a una con la que hicimos anteriormente, licenciado. Dice, ¿qué sucede en el tiempo de cuarentena donde no hay opción de trabajar en la empresa? Si el trabajador no quiere hacer el trabajo de forma voluntaria, ¿cuáles son las opciones para la empresa? Bueno, como ya lo hablamos en la pregunta antepasada, eso va a depender de las condiciones especiales de cada empresa. Si una persona no quiere prestar sus servicios, pues habrán formas de cómo ya sea o exigir la prestación de los servicios o la suspensión de los contratos de trabajo en algún dado caso. Pero como le dije anteriormente, no quiero expresarme directamente sobre ese punto, porque eso depende única y exclusivamente de las condiciones en las que se encuentre cada una de las empresas, y eso requiere una asesoría especial para esa empresa. Así, de manera general, no le puedo responder. O sea, sería irresponsable de mi parte si le respondiera de una forma general a esa pregunta. Okay. Aquí hay algo que dice, para Semana Santa, ¿puede la empresa prácticamente obligar a que todos los empleados se vayan de vacaciones, aunque lo esté planteando que será en común acuerdo con el empleado? Esta empresa normalmente no envía a todos sus empleados de vacaciones, es en los días que más se trabaja. Ok, esa pregunta no va en absolutamente nada relacionada con el teletrabajo. Sí ha sido una de las preguntas más frecuentes que nuestra oficina ha recibido debido a toda esta emergencia nacional y los planes financieros económicos que están haciendo actualmente las empresas para tratar de paliar los efectos negativos que les ha traído esta emergencia nacional. Pero por lo mismo de no tratarse del punto de teletrabajo y sin conocer las condiciones especiales de la empresa, no puedo responder tampoco a esa pregunta. Ok. Dice, ¿cuál es la diferencia entre las consultorías que se dan versus el teletrabajo? Porque la mayoría de la información que proporciona se relaciona con este tipo de trabajo. Esto lo hablamos al principio de la presentación. Si estamos hablando de consultorías, yo entiendo que es una persona que ha sido contratada de servicios profesionales para entregar un producto determinado. Esto no va a ser teletrabajo en la medida que el consultor guarde plena independencia, tanto funcional como financiera, respecto de la persona que le ha solicitado la consultoría. O sea, como lo dijimos al inicio, el trabajo autónomo no va a desaparecer como tal con la normativa del teletrabajo. El teletrabajo única y exclusivamente aplica para aquellas personas que están prestando sus servicios de carácter subordinado para una empresa. Si a mí me contratan por servicios profesionales para hacer una consultoría y yo con mi saber, entender, desarrollo la consultoría con mis propios parámetros y yo le entrego un producto, yo por eso no soy teletrabajador, soy trabajador independiente en todo caso.
pero no voy a ser teletrabajador. El teletrabajo única y exclusivamente son para relaciones de trabajo a distancia con subordinación laboral. Licenciado, una consulta. ¿Las políticas sobre las condiciones de trabajo deberán estar en reglamento interno de trabajo o será vinculante? ¿Se deberán de reformar los reglamentos internos de las empresas? De esto no se ha tratado y es realmente una pregunta bastante interesante. Creería yo que si se trata de disposiciones generales de aplicación para todas las personas, para todo el universo de trabajadores de una empresa, sí valdría la pena incluirlas en un reglamento interno de trabajo. También depende de su extensión y especificidad y cada cuánto tiempo las estamos revisando o cambiando. Por el momento la ley solamente se ha referido a políticas y las políticas no necesariamente no necesariamente deben ser incluidas en los reglamentos internos. Lo que sí le puedo decir que existe el criterio de algunos jueces, y esto para el caso de que llegara a discutirse una terminación de contrato de un teletrabajador. Hay algunos jueces que solamente hacen caso, o digamos que solamente atienden a las disposiciones establecidas en la ley o los reglamentos o el reglamento interno de trabajo. Hay algunos que desatienden las políticas, pero eso es cuestión de criterio. Lo importante también para la atención de las políticas es que una empresa pueda comprobar de que es de conocimiento general para los trabajadores. Si lo que se busca hacer es incluirla en el reglamento interno de trabajo para obviar esas políticas o esas condiciones de los contratos específicos de cada persona, no sería el camino idóneo, porque de entrar en vigencia la ley reguladora de teletrabajo tal y cual está ahorita, nos pide que en la adenda, en el contrato de teletrabajo, nosotros incluyamos todas esas disposiciones. Así que lo que va a hacer es duplicarle trabajo, no se lo va a quitar. Ok, licenciado, hay varias preguntas relacionadas a cómo se tiene que manejar el tema de los costos fijos que ahora los absorbe el empleador como agua, luz, energía, ¿verdad? Estando en su casa y se le bajan a las empresas. Muchos preguntan si esto se llega a un acuerdo en donde se le va a agregar un porcentaje al salario para poder cubrir este tipo de costos o cómo es que hay que manejarlo. Eso perfectamente puede llegarse a un acuerdo. Lo que sí es obligación de la empresa expresamente serían los costos de el mantenimiento o las conexiones de redes. En nada habla de, por ejemplo, el agua o el teléfono de la casa del teletrabajador. Como mencioné también en la presentación, Costa Rica respecto de la energía eléctrica lo que ha hecho es exigir, o mejor dicho, pedir de que se haga un promedio de los últimos 3 meses de energía de la casa del teletrabajador, y los recibos subsiguientes lo que va a pagar es el exceso del promedio de esos 3 meses anteriores al inicio de la relación de teletrabajo. Pero en nada se dice acerca del agua y otros costos. También el teletrabajador también tiene que ser consciente, tal vez si va a gastar, digamos, un poco más de agua porque simple y sencillamente está en su casa todo el día. También se debe considerar y debe tomar en cuenta de que el teletrabajo también a los trabajadores les representa muchísimas ventajas y que tal vez no lo miran, pues solo el hecho de no pagar transporte público para trasladarse a su casa al inicio de la jornada y para regresar al finalizar la jornada. O sea, si tiene vehículo propio, no va a desgastar su vehículo, no va a gastar gasolina, y ya ni decir de lo que conlleva el tiempo de desplazamiento. O sea, en lo personal, yo me tardo, dependiendo del tráfico, 40 minutos a 1 hora de llegar de mi casa a la oficina.
tanto al inicio o al final de la jornada, es un tiempo, ¿cuánto es? Y eso no lo miran los trabajadores, que es tiempo que ellos están ganando, y el tiempo es un recurso no renovable, o sea, el tiempo nada me lo va a regresar, y es tiempo que yo puedo utilizar para hacer otro tipo de cosas. O sea, no nos podemos poner cuadrados de que, sí, qué chivo, el empleador ahora yo voy a trabajar desde mi casa y estoy gastando más agua, yo estoy poniendo mi internet y de alguna forma me tienen que retribuir. Es una relación ganar-ganar, y en ese sentido es que tiene que llegarse a un acuerdo para establecer el teletrabajo. Como ya dijimos, esto es totalmente voluntario, y en el contrato o en la adenda se tienen que establecer todos los parámetros que se van a regir. Si al final llegaron a un acuerdo en que va a reconocer también una parte de agua o una parte del internet, pues allá la empresa que lo permita, pero no por el hecho de que en un momento dado la empresa no me quiere reconocer una parte de mi recibo de agua, yo no voy a teletrabajar, y no están pensando en todo lo que se van a ahorrar solamente por el hecho de no desplazarse desde su casa al lugar de trabajo. O sea, ahí cada quien debe de evaluar, y espero que las empresas y los trabajadores puedan llegar a un buen acuerdo acerca de qué es o hasta dónde va a llegar la responsabilidad de cada quien. También, licenciado, hay varias preguntas relacionadas al tema de los equipos de trabajo, la seguridad de la información, porque dicen de que muchas empresas no han estado preparadas como para tener equipos móviles y han tenido que usar equipos personales, y que la información, que hay un problema de seguridad de la información. Alguien está muy interesado sobre este tema, sobre todo porque es una persona de call centers. Entonces, ¿cómo podrían manejar estas regulaciones para las empresas que han tenido que caer en el teletrabajo en automático por el tema de la cuarentena? Ok, ese es un tema bastante delicado, y depende del nivel de secretismo que cada empresa puede tener acerca de su información, y también del conocimiento del tipo de información que los trabajadores tienen. Por ejemplo, a nivel bancario hay cierta información que única y exclusivamente los trabajadores la pueden ver o descargar con un VPN. O sea, y en este caso, por ejemplo, sería la empresa la que debería proporcionar el VPN para que sus trabajadores tengan uso o puedan tener acceso de la información, pero eso va a depender única y exclusivamente de las políticas de privacidad de datos que cada empresa tenga. Sí, yo puedo establecer políticas de privacidad de datos, yo puedo pedir que los trabajadores no hagan uso de conexiones públicas para acceder a datos o acceder a la plataforma de mi empresa. Pero tenemos que tener también claro que en la medida que yo exija requisitos fuera de lo normal, como patrono, a mí me correspondería proporcionarlo, pues. Por ejemplo, si un trabajador tiene una conexión domiciliar, pero a mí como empresa esa conexión domiciliar no me representa garantías de seguridad, y yo voy a exigir controles o mecanismos de seguridad más altos, pues obviamente como empresa yo tengo que cubrirlo si deseo convenir con esta persona un teletrabajo. Si yo no estoy dispuesto a pagar el costo extra que me importa esas medidas de seguridad, simple y sencillamente no convenimos un teletrabajo, porque financieramente no me es viable. Pero si financieramente me es viable y acordamos eso con el empleador, a mí me correspondería como empresa proporcionarlo. Okay. Licenciada, por hora del tiempo voy a realizar 3 preguntas más. Hay otra cantidad de preguntas diciendo que dónde pueden acceder a la ley, si hay algún sitio web oficial en donde se puede acceder a la ley. Hay otra gente preguntando que desde cuándo aparecerá publicada en el diario oficial la ley de regulación del trabajo y desde cuándo entra vigente.
y esos son los temas como más generales que hay en cuanto a la ley en sí. Ok, rapidito, como les mencioné al inicio, aún no tenemos conocimiento que el presidente haya sancionado el decreto legislativo emitido el 20 de marzo, si no me equivoco, de este año, con la ley de teletrabajo. Entonces, para que sea ley de la República, primero tiene que ser sancionada por el presidente y luego enviada a publicación. Hasta el momento no tengo conocimiento, porque todo el Estado, creo yo, que está sobre esta situación de emergencia nacional, y no he conseguido información siquiera si ha sido ratificada o sancionada, mejor dicho, por el presidente. Una vez sea sancionada por el presidente y publicada en el diario oficial, pues en el diario oficial puede consultarse ya la versión definitiva de la ley. Por el momento no hay ningún sitio oficial que tenga el contenido de la ley. Hay que estar pendientes, tal vez de redes sociales o tal vez de la Cámara podemos hacer algún comunicado ya cuando tengamos certeza de la fecha de publicación y que se pueda ver en la página del diario oficial. Creo yo que hasta el momento están publicados los diarios oficiales hasta el 21 de marzo, si no me equivoco. Entonces sería de estar pendiente de la página del diario oficial para ver las actualizaciones de los diarios oficiales ya cuando aparezca la publicación. Entonces, y la ley comienza a surtir efectos 8 días después de su publicación en el diario oficial. Entonces, desde que aparezca, desde la fecha de publicación, vamos a contar 8 días y ya vamos a tener la ley plenamente vigente. Ok, perfecto. Como última pregunta, licenciado, igual tenemos varias preguntas relacionadas al tema de cómo se maneja el teletrabajo con puestos que son necesarios dentro de una empresa. Hablaban del tema de mantenimiento, hablaban del tema de empresas que son productoras o que tienen una cadena de producción y que necesita que la gente esté físicamente en la empresa. ¿Cómo se maneja esto ante la crisis? Yo creo que esa es una cuestión que excede al teletrabajo, porque el teletrabajo solamente puede darse en aquellas empresas que pueden prestarse ciertos servicios de forma remota, y además es la empresa quien en primer lugar va a determinar cuáles puestos de trabajo sí son susceptibles de prestarse de manera remota. Y después viene el acuerdo con los trabajadores para que efectivamente puedan iniciar o comenzar a prestarse los servicios de forma remota. En aquellos casos de empresas que requieren la presencia física de los trabajadores, pues simple y sencillamente el teletrabajo no opera en esos puestos de trabajo. O sea, no hay forma de cómo implementar el teletrabajo, por decirle, en la operación de una maquila o una operadora de máquina rana o una operadora de máquina plana. Definitivamente no puede hacer teletrabajo. Hay otra forma de prestación de servicios que es trabajo a domicilio, pero eso ya es digamos un régimen totalmente diferente e independiente. Ese sí es un tipo de trabajo sujeto a un régimen especial que no se ve con la ley de teletrabajo. Con esto que acaba de mencionar, licenciado, también en lo que estaba leyendo, habían preguntas sobre si podría ser la diferencia, y creo que para no entrar en el otro tema, si podría ser nada más algo así un poco más técnico, de cuál es la diferencia entre el trabajo domiciliar y el teletrabajo, porque sí habían como 3 o 4 preguntas que querían que se les aclarara ese concepto. Ok, lo que nosotros tenemos en el Código de Trabajo como trabajo a domicilio es esencialmente un trabajo manual, porque dice el Código de Trabajo que es cuando a una persona se le entregan insumos en el centro de trabajo, o sea, va físicamente a recoger los insumos para su trabajo, va a su casa, elabora los productos y después entrega un producto terminado, y a esta persona se le paga por producto hecho. O sea, eso estamos hablando de un trabajo a domicilio. En el teletrabajo sí hay una confusión en cuanto a que si la información proporcionada pudiera considerarse un insumo
para que las personas realicen un tipo de trabajo a domicilio. Pero aquí vamos más que todo a la forma de cómo nosotros pactamos el pago de salario. Porque si se trata de un trabajo a domicilio, estaríamos pagando por producto terminado. Pero si nosotros estamos hablando de un teletrabajo como producto de una modificación solamente de el lugar donde yo voy a prestar mis servicios, pero sigo manteniendo mi estipulación de trabajo por unidad de tiempo, por ejemplo, que la mayoría de administrativos son los que pueden hacer, o más fácil pueden hacer teletrabajo, digamos que el 99% están contratados por unidad de tiempo, o sea, le pagan por semana, quincena, mes, etc. En ese caso a mí no me están pagando por unidad producida, sino que dentro de mi relación normal de trabajo yo estoy para ejecutar ciertos servicios que no se miden en cantidad, no se miden en número de reportes, sino que yo soy, por ejemplo, un auxiliar contable. O sea, no me van a ver por cuántas planillas hago en el mes, sino que lo que yo voy a hacer es prestar mis servicios de manera general, y por mis servicios de manera general me van a pagar una cantidad establecida. Digamos que ahí es donde puede establecerse la diferencia entre un contrato de trabajo a domicilio y en este caso una relación de teletrabajo. La relación de teletrabajo es más que todo pactada de forma global y general, y no por cada uno de los servicios o productos que yo estoy dando. Ok, perfecto. Bueno, licenciado, muchísimas gracias por todo este tiempo, por ese tema tan interesante. También quiero agradecerles a más de las 500 personas que tuvimos conectadas a este webinar a través de nuestras dos plataformas de Facebook Live y Zoom, y sobre todo al equipo de cámara que nos permitió que este Zoom y este webinar fueran realizados. Quiero comentarles que se estén pendientes de nuestras redes sociales, porque ahí vamos a poder, ustedes van a poder ver nuevamente este webinar que va a estar siendo compartido, y también toda la información que hemos estado hablando, ¿verdad? Ok. Bueno, pasen feliz día a todos. Igualmente, gracias.